En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, bienvenido. Hoy es domingo 21 de junio de 2020. Esta es la emisión 18.913 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. A todos nuestros proveedores, nuestros aliados de confianza, queremos decirles, estamos con ustedes. Seguiremos trabajando de la mano para darle a los colombianos tranquilidad y confianza en los momentos que vive el país. Gracias a los compromisos y al apoyo del Grupo Éxito, podemos tener nuestras puertas abiertas, podemos garantizar tranquilidad a nuestros empleados y proveedores y cumplirles, y sobre todo cumplirle a sus familias. Gracias Grupo Éxito por su compromiso. En Grupo Éxito sabemos que juntos saldremos adelante. El periodista Douglas Balbín Vázquez conversa con su invitado esta mañana. Muy buenos días a los oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Feliz día dominical. Sean bienvenidos y el invitado esta mañana es uno de los integrantes del Comité Consultivo de la Regla Fiscal. Esa es una de las noticias importantes del área económica esta semana en Colombia, ya que ese comité el lunes festivo se reunió de manera extraordinaria y tomó la decisión de avalar la petición del gobierno de suspender la regla fiscal. Bienvenido, profesor Ramón Javier Mesa Callejas, exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y hoy delegado por el decano para ser parte de ese comité del que hace parte prácticamente desde que fue creado. Bienvenido, profesor, y vamos en esta edición y para comenzar a recordar por qué hablamos en Colombia de regla fiscal, que vale la pena decir fue creada mediante la ley 1473 en el año 2011. ¿Cuál es la utilidad de ese instrumento y por qué Colombia, en ese momento, pues el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, decidió poner de alguna manera esa herramienta en definitiva para llevar o conducir los destinos fiscales del país? Buenos días, Balbín, a ti, a todos tus oyentes. Sí. Como tú mencionas, la regla fiscal es una herramienta de planeación financiera que busca dar claridad sobre los recursos necesarios para atender los gastos del Estado y asegurar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en el país. La sostenibilidad, como tú sabes, exige que el gobierno no adquiera deuda más allá de lo que razonablemente esté en capacidad de pagar. Como tú lo mencionabas, esta regla se instrumentó en Colombia mediante la ley 1473 de 2011 y exige, que esto es muy importante, que el presupuesto anual de gastos e inversiones del gobierno y el marco fiscal de mediano plazo, dos instrumentos importantes de programación fiscal en el país, sean consistentes con las metas de la regla fiscal. De hecho, pues si miramos en la trayectoria de la regla fiscal en Colombia desde el 2012 para acá, el gobierno nacional había cumplido cabalmente, digamos, los compromisos y las metas que se había establecido hasta el año pasado. Realmente, incluso el año pasado se hizo una modificación a la meta y finalmente el gobierno pues logró un desempeño fiscal aceptable en el 2019. ¿Para qué sirve la regla? Digamos que el objetivo de la regla termina siendo asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. En otras palabras, diríamos que el Estado no se quiebre y pueda pagar siempre todas sus obligaciones financieras. Como lo mencioné hace un minuto, esto cada año se va instrumentando las metas con el marco fiscal de mediano plazo y se establece en el presupuesto general de la Nación un límite máximo de déficit en que puede incurrir el gobierno. Ese límite, el límite al déficit impone un techo a la cantidad de deuda nueva que el gobierno puede contratar en un año y dado un cierto nivel de ingresos, indirectamente también le pone un techo al nivel de gasto que este mismo puede hacer.
Como ustedes, digamos, la opinión pública lo conoce, en el mes de abril se hizo el primer ajuste a la regla fiscal del 2020, es decir, se modificaron las metas fiscales del 2020 porque la situación de la pandemia pues así lo ameritaba. Posteriormente, en mayo, volvimos a tener reunión y se hizo una modificación de llevar el déficit fiscal que se había presupuestado para este año en cerca del 2.3, inicialmente en abril se modificó al 4.1 y posteriormente en el 4 de mayo la meta fue modificada al 6.1 de déficit fiscal, o sea, un incremento digamos, un aumento del 20% de gasto contracíclico más para la economía en el 2020, como resultado pues de la emergencia sanitaria y económica que el país está viviendo. Ese dato del 6.1% que se aprobó en el mes de mayo era consistente con una perspectiva de crecimiento muy negativa para Colombia de menos 5.5 para este año. Como tú lo mencionas al principio de la nota, pues el lunes pasado tuvimos reunión y allí se decidió la suspensión de las metas para lo que resta del 2020 y para el 2021. Antes de seguir analizando lo que es la trascendencia de esa decisión, recordemos, profesor Ramón Javier Mesa Callejas, ¿cuál es el rol de ese comité consultivo y quiénes lo integran? Sí, digamos que el rol principal del comité consultivo es revisar los parámetros que establece el Ministerio de Hacienda para la fijación de sus compromisos fiscales en cada vigencia. Básicamente esto tiene que ver con la revisión de los parámetros asociados a los recaudos, al gasto y por supuesto a lo que es el balance estructural de las finanzas públicas. Finalmente, digamos, el comité tiene la función de aprobar el informe que el ministro de Hacienda debe presentar al Congreso de la República sobre mediados del año, o sea, antes en las secciones del mes de junio, el ministro de Hacienda debe presentar un informe fiscal y este informe debe estar aprobado por el Comité Consultivo de la Regla Fiscal en la medida en que efectivamente el gobierno inmediatamente anterior pues cumplió las metas que se tenían establecidas. Y de otro lado, revisar los parámetros sobre los cuales se establecen las nuevas proyecciones de ingresos y de gastos que dan lugar a una nueva meta, ¿cierto?, para el año siguiente y al mismo tiempo también sobre el tamaño de la deuda pública. Esa es fundamentalmente como la función del comité, que normalmente tenía una periodicidad de 3 o 4 reuniones al año. Ese comité está conformado por 7 miembros. Hay 3 representantes de universidades, las universidades o de facultades de economía, universidades que tienen facultades de economía que tienen están entre las 15 mejores universidades del ranking derivado de las pruebas Saber Pro. En este caso la representación la tiene la Universidad de los Andes, la Universidad del Norte como universidades privadas y la Universidad de Antioquia, que es la única universidad pública. O sea, como te explicaba, son los decanos de esas facultades de economía que a su vez delegan en expertos en estos temas la representación de cada una de las unidades. En el caso particular, pues yo fui decano de la Facultad de Ciencias Económicas durante el 2010 y el 2016. Tenía el derecho a participar pues por esta clasificación del ranking de la facultad dentro de las mejores universidades de Colombia en las pruebas Saber Pro. Y posteriormente a mi terminación como decano, pues a solicitud del ministro de Hacienda de ese momento, el doctor Mauricio Cárdenas, pidió a la Universidad de Antioquia que poder seguir participando de este comité, y recientemente el ministro Carrasquilla también había solicitado a la universidad que tuviera posibilidades de seguir participando.
Por la Universidad de los Andes han ido en su momento varios decanos. Estuvo la doctora Ana María Ibáñez, posteriormente estuvo Juan Carlos Cárdenas, y ahora está asistiendo Marcela Lava, que es la nueva decana de Economía. Y por la Universidad del Norte, pues ha asistido en su momento los directores de Departamento de Economía de esa institución. El último quien viene asistiendo es el profesor Alessandro Villarraga. Y se tiene representación de los presidentes de la Comisión Económica del Senado y de la Cámara de Representantes. El doctor Joe Jairo Roldán, presidente de la Comisión Económica de la Cámara de Representantes, y el doctor David Barguil, presidente de la Comisión Económica del Senado. Y también asisten en calidad de invitados representantes de centros de investigación independientes o consultores independientes, en este caso el doctor Miguel Urrutia, que es, digamos, la persona junto al doctor Eduardo Bisner, que es ministro de Hacienda, y el doctor Roberto Junguito, que en este caso son los 7 meses. Y también asiste en calidad de representante de centros de investigación el doctor Juan Pablo Córdoba, quien actualmente es el coordinador del comité consultivo. En ese caso, entonces, esas más o menos son las personas que conforman el comité. Digamos que desde que se creó en el año 2012, tenemos pues la mayor antigüedad, el doctor Miguel Urrutia, el doctor Eduardo Isner y mi persona. Los demás se han ido modificando. En ese comité pues participó durante muchos años, desde su creación hasta lamentablemente su fallecimiento, el doctor Guillermo Perry, uno de los más grandes economistas de Colombia en toda la historia, y sobre todo, a mi modo de ver, la persona que es más conocida de finanzas públicas en Colombia. Él falleció en el mes de noviembre del año pasado. También estuvo en su momento Leonardo Villar como director de FEDesarrollo. También estuvo el actual director de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía. También participó en su momento Roberto Steiner, que actualmente es miembro de la Junta del Banco. Del Banco de la República. Uh-huh. Muy bien, ¿no? Personalidades muy importantes de la actividad económica colombiana. Profesor, bueno, ya conocido esto, el por qué, para qué la regla fiscal y qué papel cumple el comité consultivo, la pregunta es, ¿qué compromiso asumió el Ministerio de Hacienda o el gobierno con el comité al avalarle la suspensión de la regla o de las metas por este año y por 2021? Bueno, es importante que le expliquemos a los oyentes qué significa la suspensión temporal, ¿cierto? La cual, como usted lo mencionó, fue lo que se decidió el lunes pasado. Mire, la suspensión temporal está anclada en el artículo 11 de la ley, la cual autoriza al gobierno a no estar regido por la regla fiscal durante la duración de la suspensión. ¿Esto qué significa? Bueno, esto le permite al gobierno temporalmente realizar gastos excepcionales por encima de lo autorizado por la regla, para atender una situación extraordinaria como la que estamos viviendo, ¿cierto? En este orden de ideas, el gobierno puede adicionar rubros al presupuesto de gastos y contratar nuevas deudas, como lo ha hecho al inicio durante todo este periodo de la emergencia económica, sin que ello signifique un incumplimiento de la ley, dado que se autorizó una suspensión temporal. Pero esto es importante, el gobierno debe comprometerse a regresar a la regla fiscal luego de vencido el plazo de la suspensión, que son 2 años. ¿Hasta dónde esto implica, cierto, que el gobierno va a tener la posibilidad, y de hecho lo tiene, de aumentar su gasto? Fundamentalmente, en este momento hay una situación compleja en el país, como todos saben, derivado de la actual emergencia sanitaria y económica. Entonces, digamos que lo que se permitió es que el gobierno pueda tomar medidas para atender la atención en salud, que es tan importante en estos momentos para contener el brote, ayudas a la población en condición vulnerable. Usted sabe que hoy en día hay muchos sectores y muchos hogares que están teniendo dificultades económicas por este asunto del COVID-19,
Y una cosa fundamental, medidas para proteger el empleo. Eso básicamente implica un gasto adicional que no estaba contemplado de cerca de 18 billones de pesos. Entonces lo que se hizo es darle la posibilidad al gobierno que pueda atender esta situación con un mayor gasto, y por eso se suspende el cumplimiento de los objetivos para 2020 y 2021. En otras palabras, ¿qué es lo que está en juego? Es que ante este mayor gasto es imposible que este año se tenga la posibilidad de que el déficit fiscal sea del 6.1% del PIB, que era la meta que se había aprobado en mayo pasado. Va a ser muy difícil lograr el 6.1% del PIB a raíz de este nuevo gasto, y más complicado será para el 2021 llegar a una meta de 4.9, que era lo que inicialmente se había pactado. Entonces, lo que está en juego aquí es que el gobierno va a tener la posibilidad de que durante estos 2 años no esté amarrado a estas metas fiscales. Eso quiere decir que en la ley de presupuesto para el 2021, pues obviamente no va a estar la condición de que se cumplan las metas de la regla fiscal, pero sí tiene la obligación el gobierno de que en el 2022 tiene que regresar a la senda establecida por la regla fiscal, que es 2.5% del Producto Interno Bruto para el 2022. Ese fue el compromiso que se hizo al suspender la regla el pasado lunes. Muy bien, al comienzo usted explicó que el comité consultivo suele revisar y aprobar el marco fiscal de mediano plazo. Entiendo que el 28 de este mes es cuando el gobierno lo va a publicar. Eso quiere decir que en ese marco fiscal van a estar, plasmados esos nuevos compromisos que asume el gobierno. Indudablemente, en la presentación que se haga del marco fiscal, ahora, como tú mencionas, a finales de este mes deben estar contemplados los compromisos y ingresos y gastos, porque de todas maneras queda claro que durante estos 2 años se va a hacer un monitoreo del desempeño de las finanzas públicas, y al mismo tiempo pues deberán incluirse todas aquellas medidas que van a tener que apostar por, un redireccionamiento de las finanzas públicas a partir del 2022. Eso implica que en estos 2 años, pues necesariamente el país va a tener una política de racionalización del gasto. Yo creo que inevitablemente el gobierno va a tener que plantear el tema de la austeridad como una condición importante, porque ese mayor gasto que se haga hoy, que en parte va a estar financiado con deuda, no nos olvidemos que la deuda, el tamaño de la deuda este año puede llegar a superar el 64% del Producto Interno Bruto. Esa deuda adicional, para financiar gasto adicional, va a implicar necesariamente que en los próximos 2 años el gobierno entienda que será necesario implementar austeridad del gasto, y al mismo tiempo será inevitable una nueva reforma tributaria para el 2022. Profesor, ¿y cómo conciliar esa necesidad de reducir el gasto, de ser un poco más austeros, con la necesidad de empujar la economía, que es lo que básicamente se está requiriendo y se va a requerir por lo menos durante los próximos 2 o 3 años? Es una pregunta muy difícil, Douglas, porque como tú lo mencionas, pues el panorama económico no es el mejor, y precisamente la suspensión de la regla está asociada al hecho de que existía una alta probabilidad de no cumplir los objetivos para el 2020, en vista de que hay mucha incertidumbre a nivel global sobre lo que podría ser el rumbo de esta pandemia. Pues hoy en día se está haciendo una reapertura gradual de la economía, pero hay incertidumbre de que de pronto pueda provocarse un segundo brote. O sea, no es descartable que hacia los meses de septiembre y octubre, en la medida en que, por lo menos en el caso colombiano, la situación en el número de muertos siga creciendo, el país no descarta la posibilidad de volver a un nuevo confinamiento. De hecho, la OCDE está, señalando las perspectivas de un segundo brote del COVID,
sobre todo en el último trimestre del año. Entonces, la incertidumbre es muy grande en medio de una economía que está lentamente reabriéndose. Entonces, la posibilidad de suspender la regla va en esa dirección. Por supuesto que el país, las estimaciones de crecimiento para el 2021 son un poco distintas en la medida en que se pueda superar esto, y será punto de reactivación de la economía, ¿cierto? En la medida en que mejore la actividad económica, mejore el crecimiento económico, pues podrá darse una recuperación de los ingresos, pero en este caso necesariamente va a haber que recomponer el gasto, ¿cierto? Y al mismo tiempo pensar en nuevas fuentes tributarias si vemos que todavía los ingresos del petróleo pues siguen siendo también inestables. Usted sabe que dependemos mucho de los recaudos del petróleo, y esa inestabilidad pues nos produce bastante ruido frente al tema de los gastos, frente al tema del recaudo. Es un contrasentido, la verdad no es fácil, pero si queremos tener sostenibilidad en el largo plazo, pues hay que hacer los ajustes que sean necesarios para que efectivamente el país vuelva a retomar esa senda de crecimiento que traía en materia de los indicadores fiscales. Ahora, hay que tener en cuenta que hasta dónde puede gastar el gobierno en esta coyuntura, ¿cierto? Digamos que aquí hay que tener en cuenta la calidad crediticia de la nación, y que si bien es cierto no está muy determinada por el cumplimiento de la regla, también tiene que tener una posibilidad de que haya una perspectiva de crecimiento más favorable. En este caso, entonces, pues es probable, ¿cierto?, que podamos, en la medida en que mejore el panorama económico, pues también habrá una posibilidad de mejorar los ingresos, y en eso pues podremos ser menos. La próxima reforma tributaria pues deberá ser una reforma tributaria, digamos, de corte estructural, que efectivamente vuelva a colocar los ingresos del país en una senda que sea sostenible. Última pregunta, profesor Ramón Javier Mesa Callejas. ¿Y ve esa reforma para 2021 o hay tiempo de esperar hasta 2022? Pues yo creo que, pues a ver, es probable que las discusiones se den el próximo año. Yo creo que de todas maneras la reforma tributaria que se apruebe deberá comenzar en el 2022. Creo que por el resto del año y gran parte del otro va a ser muy difícil que el gobierno logre un tránsito aceptable y una reforma tributaria antes de que acabe este año. Entonces creo que esto va a llevar pues a un debate, y no creo que sea tan fácil. De todas maneras, yo creo que en el fondo aquí lo más importante, Douglas, es que el país, en la medida que se endeude, tenga la posibilidad de poder cumplir con sus compromisos de deuda. Yo creo que en la medida en que el país pueda cumplir con sus compromisos de deuda, va a ser, digamos, la probabilidad de una drástica reforma tributaria se va reduciendo. Y eso dependerá mucho, digamos, del desempeño económico y también de la capacidad política que tenga el Estado, el gobierno, de poder darle un tránsito, digamos, exitoso a una reforma que sin duda tendrá que ser estructural y que tendrá que tocar temas que ya están sobrediagnosticados en las finanzas públicas de Colombia en los últimos años, y que creo que va a ser el momento de que efectivamente se elabore un proyecto que recoja todas esas debilidades que a través de estos años se han dado en el sistema tributario del país. Profesor Ramón Javier Mesa Callejas, miembro del Comité Consultivo de la Regla Fiscal, muchísimas gracias por estar esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño. Douglas, siempre a la orden. Un saludo a todos tus oyentes. Muchas gracias. Los invitamos a reencontrarnos mañana, aquí a las 7:30 de la mañana, en 95.9 Cámara FM. También puede escucharnos en TuneIn por cámarafm.com. Gracias por la sintonía. Que tengan un feliz día.